Bien, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Qué tal? Este, a ver, ya le di sus notas a ustedes, ¿sí, André? Sí, profesor. Ya tanto de la monografía como de la primera prueba, ¿sí? Sí. Ya, ok. Entonces ahora vamos a seguir en clase. ¿En qué nos quedamos por si acaso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Andrea? No. Exactamente no, profe, pero sí me acuerdo que dijo que iba a mandar los dos PPTs que había hecho al correo para todos. ¿Qué número eran? ¿Te acuerdas? Ana Paula, ¿lo tienes anotado por si acaso? Ahí, a ver, les voy a mostrar para ver si es esa. Esta de acá ya hicimos. Ya, el del FED, claro, ya. Y este de acá, este ya hicimos, ¿sí? ¿A dónde nos quedamos? Acabamos esta, ¿sí? Ya, ya, entonces ahorita lo va a mandar, ya, entonces a los un ratito. Clase enviada. La, este era la 11 creo, a ver. Este era la 13 entonces. 12 y 3. Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es sacar la 14. Ya, ok. Entonces voy a enviarles, ¿verdad? Voy a enviarles la 13 y la 12 y 3. 12 y 13 vamos a enviarle. 12 y 13 vamos a enviarle. A ver.
A ver, ya les envié. ¿Les llegó? Sí, Ya, entonces ya les llegó eso, ¿correcto? Entonces, miren, la próxima semana debemos estar tomando la segunda prueba. Ya, entonces vamos a avanzar por eso. Hoy día es lunes, mañana es martes, ¿no? Ustedes tenemos clases lunes y martes, ¿sí? sí, Ya, mañana vamos a discutir qué día tomamos la segunda prueba, ¿sí? ¿Correcto? ¿O hay alguna pregunta? Ya, entonces vamos a avanzar la clase, ¿ya? Vamos a hacer la clase de problemas. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Pero vamos a hacer problemas, por eso. Sí, vamos a empezar con el problema, ¿ya? Ujú. Ya, ok. Vamos a ir acá al problema. Vamos a empezar este problema, ¿ok? A ver. Ya, ok. Este es el problema. Entonces acá los problemas ya más que nada van a estar, por eso quiero que atiendan bien, voy a hacer lo más explícito posible, porque en esta parte el problema más que nada va a ser lo que se ha dicho en la teoría. Por eso les voy a mostrar cómo se va a desarrollar el problema. En este caso, aquí tenemos, nos dice el problema siguiente. Dice, hallar la ganancia de voltaje, ¿no? A ver, un ratito vamos a ver en qué tamaño de letra está. 20, ¿está bien? Ya, está bien. Sí, creo que está bien. Ya. No hay problema. Entonces vamos a... Ok. Entonces dice, hallar la ganancia de voltaje. Incluso acá no solamente le dijo hallar la ganancia de voltaje, no lo estoy poniendo. A sub B, que será igual a B sub 0 entre B sub I. Y acá observen en el circuito qué cosa es B sub 0 y qué cosa es B sub I. O dónde está B sub I y dónde está B sub 0. La relación de B sub 0 entre B sub I es la ganancia de voltaje. Y eso es lo que les estoy pidiendo que calculen. ¿Correcto? También la ganancia de corriente A sub I, que es la corriente que circula por la resistencia R7, o sea, la corriente en IR7, dividido entre la corriente I sub I, que va a ser la corriente que está circulando por R1. Esa será la corriente I sub I. También le pido la impedancia de entrada Z sub I. Eso será lo que se ve hacia la derecha en la entrada. La impedancia de salida Z sub 0 es lo que se ve sin R7. Sin R7 es la impedancia de salida. Sin R7. ¿Correcto? En baja frecuencia y pequeña señal de la figura mostrada, despreciando solo HRE y HOE, despreciando HRE y HOE. Ganancia HFE igual a beta igual a 10. Además se sabe también que RS es igual a R1
igual a R2, igual a R3, igual a R5, igual a R6, igual a 2R. Y R4 igual a R7 igual a 4R. Y el voltaje V sub 1 es igual a 20 voltios. ¿Correcto? Ese es el problema. ¿Correcto? Entonces, si yo les daría los valores de las resistencias, rápidamente lo ponen a la fórmula y la calculadora se encargará de darle la respuesta. Pero en cambio, cuando se los pongo ahí, ustedes tienen que ver cómo opera. Esa es la diferencia. Entonces yo ahí voy a saber qué tanto han practicado los problemas de este tipo. Entonces acá yo tengo el circuito. Acá está R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Y acá tengo un condensador C sub E, condensador C sub C y condensador C sub E. Tengo RS, B sub S. Entonces, ese es todo el problema. Entonces, ¿cómo calculo lo que me están pidiendo? Entonces, para determinar lo que me están pidiendo, una de las cosas principales y que a veces se olvidan es calcular H y E. Pero para calcular H y E necesito la corriente de colector, de polarización. Entonces, primero tendré que hallar la corriente IC de polarización, o sea, la corriente de colector. Entonces, ustedes tienen acá este circuito, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago para primeramente hallar la corriente de polarización IC? Tengo que los condensadores en corriente continua, ¿cómo se comportan? Como circuitos abiertos, ¿correcto? Entonces, para la polarización, si CCC es abierto, todo este R7 desaparece y R6 se queda al aire, o sea, desaparece. Acá CB se abre, entonces RSB desaparece y R1 se queda al aire, o sea, también desaparece. CE se abre, si C sub E se abre, entonces R5 sí existe, ¿correcto? R5 existe. Entonces, mi circuito, ¿cómo va a quedar? Aquí observamos, ahí está, esto es lo que va a quedar. Entonces, primero yo llamo la corriente de polarización del transistor que será necesario para algunos cálculos, ¿no? En este caso podemos decir, wow. Primero llamo la corriente de polarización del transistor que será necesario para algunos cálculos. Acá le pondremos para hallar H y E, ¿no? Para hallar H y E. Correcto. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí tenemos esto y tenemos este transistor y aquí vamos a hallar la corriente colector de este transistor. Aquí tenemos R2, R3, R5 y R4, ¿correcto? Nada más. Y lógicamente el voltaje V sub 1 de polarización. Entonces ya sabemos que este transistor, su equivalente es este de acá, o sea, un RB en serie con BBB, ¿no? Y eso aplicaba a la corriente, diría la base, R5, R4 y B1. Acá tendré IC
y E y B. RB ya sabemos que será el paralelo de R2 con R3. Y BBB será el divisor de voltaje de B1 por R3 entre R2 más R3. Eso ya lo sabemos. ¿Correcto? Entonces observamos acá. RB será R2 por R3 entre R2 más R3. R2 es 2R, R3 también es 2R, entonces 2R más 2R, 4R cuadrado entre 4R, se eliminan y me queda R. Entonces RB igual a R nada más. BBB será B1 por R3 entre R2 más R3, o sea B1 por R3 que es 2R más 2R más 2R, y esto será igual a B1 entre 2, porque este 2R entre 4R me queda 2. B1 es 20 entre 2, entonces BBB es igual a 10. Entonces acá ya tenemos que RB es R y BBB igual a 10. Entonces ya tenemos nuestro circuito. Ahora, sabemos también que IC es beta por IB y E igual a IC más IB, y esto será IC más IC entre beta, porque IB es IC entre beta. Por tanto, IE será beta más 1 por IC entre beta. Del circuito de la figura hallamos IC. Eso ya sabemos, ¿no? BBB, o sea, para que podamos, solamente para indicarlo, porque eso usted ya lo sabe, ¿no? Acá, BBB será igual a IB por RB más voltaje base emisor más IE por R5, ¿no? Y para calcular el voltaje colector emisor, ya no lo calculo porque eso no me interesa. Ahí van a perder tiempo algunos que no saben. ¿Para qué calculan voltaje colector emisor? Por las puras. Eso no me piden. Pero sí me va a hacer perder tiempo si empiezo a calcular eso por las puras, ¿no? Después me va a faltar tiempo. Pero lo que a mí me interesa es la corriente colector nada más, y eso es lo que voy a calcular. Entonces solamente acá será BBB igual a IB por RB más voltaje base emisor más IE por RC. Y eso es lo que hacemos. Correcto. Ahí está. Del circuito de la figura, BBB igual a IB por RB más voltaje base emisor más IE por R5. Y E es igual a IC más IC entre beta por R5. Y acá BBB menos voltaje base emisor IC entre beta por RB más IC por R5 por 1 más 1 entre beta. Y de acá despejamos IC entre beta. ¿Y qué me queda? RB más beta más 1 por R5. Entonces de acá IC será beta por BB menos voltaje base emisor, ¿no? Pues estoy despejando IC de acá, entre RB más beta más 1 por R5. Y acá reemplazo los valores. Beta, ¿cuánto vale? 10. BBB, ¿cuánto vale? 10. Voltaje base emisor, 0.7, porque no me han dicho qué transistor, por tanto asumo que es silicio. RB es R. Beta, 10 más 1, R5 es 2R. Entonces acá al operar, ¿qué me queda? 93 entre 23R. Entonces luego podemos operarlo y decir que IC será igual a 4.0434 entre R. Ahí está. Ya tengo mi corriente de colector. ¿Correcto? Entonces, ahora calculo el valor de H y E. H y E es beta por BT entre I y Q, o sea, la corriente de emisor, ¿no? Beta por BT entre I y Q. O también lo que es lo mismo, I y Q será IC por 1 más BT entre beta. Entonces, beta es 10, BT es 25 milivoltios, por eso pongo 25 por 10 a la menos 3. IE es IC por 1 más beta entre beta, y reemplazo los valores. Acá será 25 por 10 a la menos 2 entre IC, que es 4.0434 entre R, por 1 más 10 entre 10. Y acá operando, pues bueno, este 10 pasa a multiplicar arriba y me queda R25 por 10 a la menos 1 entre 11 por 4.0434. Entonces acá ya operando, me va a quedar que H y E será
0.0562 R. Correcto, R. Pero ya tengo H y E. ¿Qué es lo que me va a hacer falta cuando opere lo que voy a estar operando ahora? Entonces, después de tener este valor H y E, que es fundamental, hallamos la ganancia de voltaje del circuito considerando los condensadores en cortocircuito, ¿no? Entonces, hallamos la ganancia de voltaje del circuito, pero ahora acá tendríamos que poner, pero para ello considera los condensadores en cortocircuito. Correcto. De eso es lo que se trata. Ahí está. Ahí. Voy. Paso acá. ¿No? Ahí está. Entonces eso es lo que se trata ahora. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Ahí está. Entonces miremos nuestro circuito. Vamos a ver. Se consideran los condensadores en cortocircuito. Entonces había un condensador C sub B, ¿no? Que se llama condensador de acoplo de base. Es el que me va a acoplar esta señal B sub S aquí a la base. Y esto estaba justamente en B sub I. Entonces se une de esta manera. Ahora, para este caso, las fuentes de corriente continua se van a tierra. O sea, se cortocircuitan. Y por eso, RBB, que estaba en serie con la fuente BBB, se cortocircuita, se va a tierra. Por eso me queda RBB a esta manera. Y en el emisor había un condensador en paralelo con R5. Ese condensador al cortocircuitarse está cortocircuitando la resistencia, por tanto me queda el emisor a tierra. El colector, había una resistencia R4 que conectaba a la fuente de tensión B sub 1. Pero como eso se va a tierra, entonces R4 se va a tierra. Y el condensador de acoplo estaba acá en R6. Este R6, al acoplar el condensador C sub C, entonces acá se cortocircuita y me va a quedar R6 de esta manera conectado con R7 que va a tierra. Y este será el circuito que me queda. Si lo miramos mejor, todo lo que he hablado, quizás algunos no hayan entendido porque de que dónde está C sub B, yo no me acuerdo. ¿Dónde está C sub C? Tampoco me acuerdo. ¿Dónde está el condensador del emisor? No me acuerdo, entonces lo vemos. Ahí está. Acá está el circuito y ahora vamos a ver cómo es que queda acá. Este condensador cortocircuito, entonces se queda hasta B sub B. Ahí está. R1 acoplado acá. Pero estos dos, como esto se va a tierra, ¿eso qué quiere decir? Que R2 se va a tierra, R3 está a tierra, entonces estos dos en paralelo es RBB. Ahí está. Y se va a tierra. Luego, este R4, como B sub 1 se va a tierra, entonces este R4 se va a tierra. Entonces el colector R4 a tierra, ahí está. CCC, R6, ahí está R6 que sale del colector, es cortocircuito, entonces se queda R7 de esta manera, B sub 0 ahí. Y este será I sub L. Y acá, este condensador como se pone en cortocircuito, entonces puente a este R5 y ¿qué me queda? El emisor a tierra. Entonces, y esto de acá era lo mismo que el anterior. Correcto, es el mismo que. Entonces aquí lo hago para que ustedes un poco acuerden la memoria y aquí lo pongo para aquellos que no han tenido mucha memoria
Ya es obvio que uno no necesariamente va a acordarse, por eso lo coloco así. Correcto. Entonces, ahí tengo el circuito sobre el que voy a trabajar, pero todavía no está completo por donde voy a trabajar. Porque hay que recordar que a mí me piden la ganancia de voltaje, V sub 0 entre V sub I. Y me piden la ganancia de corriente, I sub L entre I sub I, que está por acá. Correcto. Incluso acá debo ponerle I sub I, ¿no? Debo ponerle I sub I. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a ponerle I sub I. Aquí vamos a ponerle. Salió, creo, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle I sub I. ¿Cómo ponemos I sub I? A ver cómo ponemos I sub I. Aquí le voy a poner así. ¿Sí? I sub I. A ver, un ratito, vamos a ver acá. Correcto, y subí. Vale. Entonces ahora sí, esto lo borramos. Y esto lo pasamos. Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí, acá podemos decir, ¿no?, que la ganancia de voltaje será V sub 0 entre V sub I. Y la ganancia de corriente será I sub L entre I sub I. Correcto. Hasta ahí al menos estamos entendiendo la pregunta, ¿no? Pero todavía quizás no la solución. Entonces ya hemos visto parte del circuito en la que vamos a trabajar. Pero, ¿aquí vamos a trabajar? No, falta. Voy a colocar los parámetros híbridos de base, colector y emisor. El transistor tiene sus parámetros híbridos: base, colector, emisor. Entonces, en vez de poner este transistor, ¿qué voy a poner? Voy a poner, ¿no?, le voy a poner su equivalente. ¿Y dónde está su equivalente? Ahí está, reemplazando en pequeña señal. ¿Correcto? Entonces, aquí está la base, aquí está el colector y acá está el emisor. Entonces, entre base y emisor va a haber una resistencia de HIE, HRE más menos por los voltajes colector emisor, una fuente de corriente HFE por IB
y en paralelo HOE a la menos 1. Ahí está. Y el emisor se va a tierra, porque eso es lo que está en nuestro circuito, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, que el emisor se va a tierra. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Esto es lo que tenemos ahora. En este circuito vamos a calcular la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están o ya se durmieron? Presente, profe. Ah, muy bien. ¿Ana Paula está o ya se fue ya? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pequeña duda que hay o algo haya quedado? Pregunten. ¿Nada? Sobre lo que dijo profe de la impedancia de entrada, ¿qué partecita era? Se me olvidó. Ahora les voy a explicar de un ratito eso, porque cuando calculemos la ganancia con la impedancia, ¿ya? Ahorita eso les explico más o un poquito después. Ahorita voy a enfocarme a la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Más abajito está todo eso. La impedancia de entrada y la impedancia de salida, porque eso vamos a calcularlo también. ¿Ya? ¿Ok? Ya está bien. Vamos a estar avanzando ahora. Miren, ahora como acá ya he reemplazado, dice reemplazar en pequeña señal, esta es la corriente y subí, esta es la corriente ID, la corriente de la base, y esta es la corriente IC, y esta es la corriente IL. Miren, IL está hacia abajo, es la corriente de la carga, IC está hacia este lado, miren que está entrando por el colector. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Van a identificar bien dónde es IC. Creo que es necesario que les muestre en el circuito. A ver, vamos a ver. Ahí está. IC, recuerden, ¿cuál es IC? ¿La corriente que va por R6 acá, ese es IC? ¿O la corriente que va por R4 hacia el colector? ¿Alguien entiende esa parte o no? ¿Cuál es la corriente IC? ¿La que pasa por R4 o por R6? R4, profesor. R4. ¿Qué dices, Ana Paula? R4. ¡Mentira! Ya vio, por eso así se equivocan. Ahora, ustedes que están acá se han equivocado. Y los que no están, imagínense, pues. Es que no se dan cuenta que por RC ya hay otra corriente que va a entrar también al colector. Entonces, este R4 no es la del colector. La del colector es la que va por acá, de colector hacia el transistor. Ese es IC, que será la suma de esta corriente, porque es R4, más de esta corriente de R6. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Es la suma de esas dos corrientes la que va por acá, por IC. Correcto. Yo estoy asumiendo que esta es positiva y esta es de esa manera, pero es la suma de esas dos corrientes. Es la corriente que va acá. Y esta, la corriente que de acá, no es la R4. Entonces, cuando ustedes miran el circuito, ¿no? Esta IC, ¿acaso es la que va por R4? Miren, ¿va por R4? No. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no se confundan, se dan cuenta que es fácil confundirse. ¿Te diste cuenta, Ana Paula? ¿No? Entonces, correcto. Disculpen que haya gritado así, pero es más que nada, ya saben ustedes por qué. Lo hago con la finalidad de que se impresionen y se quede grabado, nada más. No es porque les estoy gritando o porque les quiero molestar, incomodar. Ahora no me van a denunciar diciendo que su cuerpecito está saltando de noche y porque ya no pueden dormir, porque les he gritado demasiado, los he humillado, ya, no se pasen, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya, sigamos. Entonces, aquí, por eso, esta es la corriente IC, esta es la corriente ID, ¿correcto? Pero recuerden que acá tengo una corriente que es HFE por ID, miren la dirección.
que no es la corriente IC. Pero vamos a ver, ahora, ¿qué dice acá? Como se desprecia HRE y HOE, ¿no? Entonces nuestro circuito quedará de la siguiente manera, ¿no? Entonces nuestro circuito quedará de la siguiente manera, ¿no? Entonces, el circuito será, ahí está, así, será este de acá, ¿ok? Ahí está, ahora queda así. Al despreciar H y E, ¿qué significa? Escucha, por eso acá les estoy explicando, ¿eh? Después no me digan, no, yo pensé, yo creía, tal vez, quién sabe cómo no puede ser. No, 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 yo por eso les estoy explicando. Me estoy demorando. De varias formas les explico. A veces hablándole fuerte, hablándole en secreto. ¿Por qué? Algunos captan cuando les hablan al oído y hay otros que captan cuando les grita uno fuerte. No grita, sino les habla fuerte, ¿no? Entonces hay que usar las dos formas, pues, porque yo no sé a quién le gusta suavecito o a quién le gusta que le hablen fuerte. No sé. Lógicamente, al que le gusta que le hablen despacito, le molesta cuando le hablan fuerte. Y al que le gusta que le hablen fuerte, le molesta cuando hablan despacito. Entonces, al final, yo por tratar de hacer para ambos bien, el que escucha, el que le gusta escuchar despacito, se va a molestar porque hablo fuerte. Y al que le gusta escuchar algo fuerte, se va a molestar cuando le hablo despacito. O sea, al final todos se quedan molestos. A veces es así, que lo veo de esa manera. Por eso les tengo que explicar. Entonces, H y E. Si esta resistencia la estoy despreciando, ¿qué significa despreciar? Significa que esto es cero, o sea, cortocircuito. Por eso acá, de frente, no, perdón, H y E no la desprecio. Lo que tengo que despreciar es ¿qué es? HRE. Entonces, si HRE, este no lo desprecio. HRE estoy despreciando, disculpen, ¿eh? HRE. Y HRE va a ser de una tensión. Si HRE es cero, entonces cero por voltaje colector es cero. Y si esta fuente es cero, es un cortocircuito. Entonces, ¿qué me queda? HIE de frente a tierra. Ahí está. HIE de frente a tierra. ¿Y qué me va a quedar acá? De frente a tierra. Pero HOE me dicen que lo desprecie. Entonces, ¿cómo desprecio? Si ahí le pongo cero, 0 a la menos 1, ¿qué es eso? Es 1 entre 0. Y 1 entre 0 es infinito. ¿Correcto? Y si esta resistencia es infinito, es que está abierto. ¿Sí o no? Una resistencia infinita está abierta. Entonces, como esto está abierto, ya no hay. Entonces, solamente me queda HFE por IB a tierra. Ahí está. El colector, HFE IB a tierra. Ahí está. Entonces, R4 se va igual, R6 y R7 todo igual. Este será el nuevo circuito que me queda. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Estoy haciendo lo más claro posible. Ojo, ya después no explico así, ¿eh? Ya yo más rápido voy a hacer. Esto lo estoy explicando lento, ¿sí? ¿Siempre se va a despreciar o hay casos donde no se desprecia? No, hay casos donde no se desprecia. No, hay casos donde no. Yo le digo, sin despreciar HRE y HOE. Ya pues, calculen pues. Se pone más interesante, ¿sí?
Entonces, por eso, pues, poco a poco, pues primero despreciando porque es más facilito. Después, para allá, cuando ya se entiende esto, todavía incluso hay un paso adicional, otro caso, antes de eso, para que ustedes se den cuenta también cómo se resuelve. Por eso, poco a poco, ¿ya? Entonces, no siempre se desprecia HRE y HOE, pero se hace más grande el problema, el tiempo es importante ahí, porque el problema se hace más largo. Pero bueno, ya sigamos por el momento, ¿ya? Entonces ya tengo este circuito, ¿no? Despreciando HRE y HOE, me queda así. Ahora sí voy a calcular B sub 0 entre B sub I, y I sub L entre I sub I. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos al circuito. Ahí está. Hallando la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje es B sub 0 entre B sub I. ¿Correcto? Eso ya vimos. Ahí está del circuito y hemos repetido varias veces. B sub 0 entre B sub I es la ganancia de voltaje. Ahí está. Pero ahora lo multiplico por IB y lo divido entre IB. ¿Y por qué? Es un artificio para encontrar B sub 0 entre IB y IB entre B sub I. Entonces ahora calculamos B sub 0 entre I sub B. Esto voy a calcular. Entonces, del circuito, ustedes van a ver a qué es igual B sub 0 del circuito. B sub 0, ¿a qué será igual? A IL por R7, ¿correcto? Ahí está, ¿a qué es igual B sub 0? IL por R7, ¿correcto? Pero IL, se dan cuenta que miren, IL está yéndose hacia acá abajo, ¿sí? Entonces quiere decir que por R6, si yo quiero darle la dirección hacia allá, será menos IL, ¿sí? Entonces menos IL va hacia allá, ¿correcto? Menos IL está yendo hacia allá, ¿correcto? Menos IL está yendo hacia allá, ¿correcto? Entonces, si yo quiero saber qué corriente está pasando por R4, será menos IC, o sea, la que viene hacia acá, y menos IL, la suma de las dos, estará acá, o sea, menos IC, menos IL, estará pasando por R4, ¿correcto? Pero acá ustedes se dan cuenta que IC es igual a la corriente HFE por IB, ¿sí? IC igual a HFE por IB. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora nos vamos al circuito y decimos IL por R7. R7 es 4R por IL. Luego despejando IL, ¿a qué va a ser igual? IL será igual a B sub 0 entre 4R. Pero B sub 0 también es igual ¿a qué? Miren, ¿a qué es igual? ¿No? B sub 0, ¿a qué es igual? Menos IL por R6 más menos IL menos IC por R4. ¿Correcto? Entonces, vamos al circuito. ¿A qué será igual B sub 0? Me voy por acá. Será la tensión acá más la tensión acá. ¿Qué tensión tengo acá? Menos IC menos IL por R4 más, que será menos IL por R6. Y eso será B sub 0, ¿no? La tensión en R6 más la tensión en R4. Correcto. Y eso es lo que tengo acá. B sub 0 será menos IL por R6 más menos IL menos IC por R4. Entonces de acá decimos, ¿esto a qué va a ser igual? IL menos IC, pero IC ¿a qué es igual? Ya le dije, es HFE por IB, por R4. Ahora, reemplazando los valores de las resistencias, B sub 0 será igual a R6, es 2R por IL, menos R4, que es 4R por IL, y menos 4R por HFE por IB. Ahí está. Simplificando y reemplazando en la ecuación IL, B sub 0 será menos 6R por IL, menos 4R por 10 por IB, ¿no? Igual, ¿esto a qué va a ser igual?
Mira, ¿de dónde sale esto? Por si acaso, sale de acá el anterior. Acá 2R más 4R menos 6IL menos 4R por HF, pero HF es 10 por IB. Eso es lo que tengo acá, 10 por IB. Entonces esto será 6R por IL, pero IL hemos visto que es B sub 0 entre 4R. Ahí está acá, ¿no? IL es B sub 0 entre 4R. Ahí está, reemplazo acá. Menos acá sería 40R por IB. Ahí está. Entonces de acá B sub 0 será igual a menos 6R por B sub 0 entre 4R menos 40R por IB. Y esto será igual a ¿qué? A 3B sub 0, R se van, 3B sub 0 entre 2, menos 40R por IB. De acá este B sub 0 pasó al otro lado, me queda más 3B sub 0 medios, igual a menos 40R por IB. De acá, ¿qué voy a tener? B sub 0 más 3 medios sería 5 medios B sub 0, ahí está. Y de acá, 5 medios de B sub 0, ¿a qué va a ser igual? A menos 40R por IB. Entonces de acá, B sub 0 entre IB, ¿a qué va a ser igual? B sub 0 entre IB, ¿a qué va a ser igual? A menos 40R por 2 entre 5. O sea, 8 por 2, 16R. Menos 16R. Eso será B sub 0 entre IB. Entonces ya tengo B sub 0 entre IB. Ahora me falta calcular IB entre B sub I, nada más. Así como lo hemos visto acá, ¿no? Ya calculé B sub 0 entre IB, ahora voy a calcular IB entre B sub I. Y lo multiplico los dos y tengo la ganancia de voltaje. ¿Correcto? Ahí está. Entonces hallamos IB entre B sub I. Del circuito, ahora miremos B sub I. B sub I es R1 por I sub I más RBB por I sub I menos IB. A ver, miremos nuestro circuito para ver esta ecuación. Acá está. B sub I, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de acá más el voltaje de acá. O sea, I sub I por R1 más, ¿qué corriente está circulando por acá? I sub I menos IB por RBB. ¿Correcto? ¿Ok? R1 por I sub I más I sub I menos I sub B será la corriente que circula por RBB. Multiplicado por RBB, esa será la tensión B sub I. Y eso es lo que estamos teniendo acá, ¿no? B sub I, R1 por I sub I más RBB por I sub I menos IB. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ahora ya tengo esa relación I sub I por R1 más RBB menos RBB por IB. Y eso le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Correcto? Pero por divisor de corriente, ¿a qué es igual I sub B? Eso lo vemos en el circuito, mire. Acá por si acaso, y acá le vamos leyendo. I sub I por RBB entre H y E más RBB. Divisor de corriente. Entonces vamos a nuestro circuito. Acá nuestro circuito. ¿A qué va a ser igual I sub B? I sub B será la corriente que viene por acá, I sub I, multiplicado por RB entre la suma de RB más HI. Eso es un divisor de corriente, ¿no? IB será igual a I sub I por RBB entre RB más HI. Y eso es lo que tengo acá. Ahí está. IB, I sub I por RBB entre HI más RBB. Correcto. Entonces de acá despejo I sub I. ¿A qué va a ser igual? A IB por HI más RBB entre RBB. Ahora, luego reemplazando en la ecuación 1, en esta ecuación de acá, ¿qué tengo? B sub I será igual a I sub I. Ah, pero I sub I es esto, pues. I sub I por HI más RBB entre... ¿Por qué? Por R1 más RBB. Ahí está, por R1 más RBB. Menos RBB por IB. Y ahora despejo de acá IB. Al despejar IB, ¿qué me queda aquí? HI por RBB, por R1 por RBB, entre RBB, menos RBB. Y ahora despejo IB entre B sub I. Esto pasa al revés. O sea, RBB entre HI más RBB, todo por R1 más RBB, menos
RBB al cuadrado. ¿Correcto? Claro, pues, porque si este RBB pasa a multiplicar arriba, quiere decir que tengo que multiplicar por RBB de acá, para que esto quede RBB al cuadrado. Ahí está. Entonces esto será IB entre B sub I. Correcto. Y ahora, como la ganancia de voltaje es B sub 0 entre B sub I, B sub 0 entre I sub B y I sub B entre B sub I, reemplazamos y tendremos. No reemplazando tendremos. Ahí está. B sub 0 entre I sub B, ¿a qué es igual? A menos 16. Esto lo voy a poner, creo, Esto lo voy a poner entre paréntesis para verlo mejor, ¿sí? ¿No? Y ahí. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Entonces todo esto multiplicado acá, ¿no? Si así ya se entiende mejor, un poco más claro, ¿no? Y ahora, IB entre B sub I. Vamos a grabar esto. ¿No? Acá ahora lo que estamos haciendo es reemplazar IB entre B sub I, que era lo que hemos tenido anteriormente, pero vamos a pasarlo esto a más grande para verlo mejor. Ahí está, reemplazando, tendremos esto. Y ahora, RBB a qué es igual. Y hemos dicho, ese es RB y eso es igual a R. RBB. Ahora, H y E ya hemos puesto, ya calculamos primero, es 0.0562R. Y R1 es igual a 2R. Entonces ahora reemplazamos acá, ¿no? Menos 16R por RBB, pero RBB es R. Entre H y E es 0.0562R, más RBB, que es R, más R1, 2R, RBB, R, menos RBB al cuadrado, R cuadrado. ¿Y qué me queda acá? Menos 16R por R, entre, acá, ¿qué me va a quedar? 2, ¿no? Acá 2 más 1, 3R, por, acá sería 1.0562R, por 3R menos R cuadrado, ahí está, ¿no? Y de acá eliminamos R cuadrado, los R se van, ¿no? R cuadrado con este R cuadrado, con este R cuadrado se van, ¿y qué me queda? Menos 16 entre 3.1686 menos 1. Y esto operando ya, ¿qué me queda? La ganancia de voltaje será igual a menos 7.378, ¿no? Eso será la ganancia de voltaje. Correcto. Entonces, de esa manera, estoy calculando la ganancia de voltaje. Correcto. Entonces, ya calculé la ganancia de voltaje. Ahora voy a calcular la ganancia de corriente. Correcto. Entonces, a ver, vamos ahí. Ahora dice ahí, hallamos, la impedancia. ¿Y qué pasó con la corriente? ¿Desapareció? Ah, no, al final estamos usando. Ya vamos a... Primero vamos a hallar la impedancia. Entonces, acá está lo que su compañero decía. Hallamos la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Entonces, este era nuestro circuito. Ahí está. Miren, la impedancia de entrada es lo que se ve de acá, por B sub I. ¿Qué cosa veo? Eso es la impedancia de entrada. ¿Qué cosa veo? Sacando la impedancia de carga, perdón, la resistencia o la impedancia de carga. Lo que veo es la impedancia de salida. ¿Correcto? Entonces,
aquí veamos. Z sub 0 es la impedancia de salida. ¿A qué va a ser igual? Si yo saco R7, ¿qué voy a ver? R6 más R4. Nada más. Correcto. La fuente de corriente se abre y la fuente de tensión se pone en cortocircuito. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? R6 más R4. Eso será la impedancia de salida. R6 más R4. Ahí está. R6 más R4. ¿Y R6 cuánto vale? 2R. ¿Y R4 cuánto vale? 4R. Entonces, en total, 6R. Entonces, Z sub 0 será 6R. Correcto. Z sub 0 será igual a 6R. Y ahora, la impedancia de entrada. Acá observamos la impedancia de entrada. Será R1 más el paralelo de RBB con HY. Correcto. O sea, R1 más RBB por HY entre RBB más HY. Correcto. Ya sabemos que HY es 0.0562R. Y RBB igual a RB igual a R. Entonces acá reemplazamos. R1 vale 2R. RBB vale R por HY 0.0562R. Entre RBB, R más HY 0.052R. ¿Y esto acá va a ser igual? 2R más. Acá los R se eliminan y acá me quedaría 1.0562 y acá me quedará 0.0562R. Entonces divido y sumo. ¿Y qué me va a quedar al final? 2.0532R. Ahí está. Z sub I. 2.0532R. Correcto. Entonces ahí he calculado la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Eso es lo que se tiene que entender. Pero quizás yo no les voy a pedir la impedancia de salida, sino yo le voy a poner acá una impedancia Z sub Q, por decir, o sub P, o sub cualquier otro nombre, hallar la impedancia de Z sub M, y le pongo mirando la flecha de acá. Hallar la impedancia Z sub Q, y le pongo desde acá. Correcto, ya eso es diferente. Ya les estoy diciendo desde dónde van a tener que agarrar. Pero si no se les dice solo impedancia de entrada y solo impedancia de salida, se tomará como le estoy diciendo. El condensador de acoplo es el que me va a decir desde dónde empieza la impedancia de entrada o desde dónde empieza la impedancia de salida. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, no me quedó claro el valor de HIE. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo? No me quedó claro cómo se obtuvo el valor de HIE. Vaya, entonces vamos atrás. Mejor lo vemos así. Sí. Ahí está. Este era el problema. Entonces, primero hallamos la corriente colector para HIE. Porque HIE, ¿a qué estamos diciendo? ¿Qué cosa viene a ser HIE? HIE es la relación, ¿no? HIE es la relación. ¿De qué? De beta por el voltaje, perdón, por la temperatura ambiente, ¿no? El voltaje de temperatura ambiente entre la corriente de IEQ. Esto ya lo hemos visto primero cuando hallamos lo que estamos calculando, la resistencia dinámica. Esto hemos visto en el principio todavía, ¿no? En la resistencia dinámica. Y por eso ahí parte después ya se define como HIE, ¿no? Que es la resistencia interna entre base emisor de un transistor para pequeña señal. Y por eso acuérdense de este valor, beta, BT y EQ. Ahora, IEQ lo pueden poner así como están viendo acá. Observen,
Si yo pongo IC 1 más beta entre beta, y acá beta BT, se dan cuenta que este beta va a aparecer como beta cuadrado. Entonces será beta cuadrado por BT entre IC por 1 más beta. Que es lo mismo, ¿no? Pero es que lo varían con la corriente de colector directamente. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces de eso es lo que se trata. Esa es la resistencia HIE, que es la resistencia interna del transistor entre la base y el emisor. ¿Correcto? Entonces por eso acá estamos viendo y cómo lo hemos calculado. Para esto yo necesito la corriente IEQ, o sea, la corriente en continuo, en el punto Q. Y eso será la corriente de colector por 1 más beta entre beta. ¿Ok? Ese es el HIE. Entonces, ese es el valor que se tiene que calcular para hallar, cuando hagamos en pequeña señal, ¿no? Cuando hagamos en pequeña señal, este HIE. Y acá, que ya lo hemos calculado primero y ya lo usamos también primero, y ahora lo volvemos a usar para la impedancia. ¿Correcto? Ok. Ahora viene la otra parte. Y la otra parte es la ganancia de corriente. ¿Correcto? Ok. Entonces ahora vamos allá a la ganancia de corriente. Entonces ahí tenemos el circuito, lo vuelvo, se dan cuenta que a veces hay que poner varias veces aquí el circuito para tenerlo a la mano y visualizarlo, ¿no? Porque eso de irme atrás, otra vez adelante, otra vez atrás, se puede marear uno, y por eso a veces he visto lo conveniente en colocarlo cerca al circuito para poder mirar el circuito. Es por eso que ustedes también tienen que en su solución, imagínense, no le pongo este circuito y empiezo a escribir esto. Oye, yo voy a decir, han resuelto, si solo me enseñan esto y no está este circuito. Entonces yo diré, ¿pero dónde está IR7? ¿Cuál es I sub I? ¿Dónde está IL? ¿Dónde está IC? ¿Dónde está HB por IB? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde está sacando esto? ¿Se dan cuenta? Y eso es nota, pues. Si ustedes no me ponen este circuito y me ponen todo esto, esto lo copió de alguien, pues, cero. Correcto. Porque tú me tienes que poner estas ecuaciones del circuito, pues, o de dónde me vas a sacar. No, es que mentalmente. Ya, sí, mentalmente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que, incluso, este mismo problema les pongo en la prueba, pero no les pongo con R4 y R7 igual a 4R, no, les pongo 8R, y al otro le pongo en vez de 2R, 4R. Y como a veces algunos están desesperados por copiar, miran, este es el mismo problema, y lo copian igualito, todo. Entonces díganme, ¿qué nota le voy a poner a aquel que me copió igualito, sabiendo que yo he cambiado? Ya no es 2R sino 4R, y ya no es 4R sino 8R. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué nota le voy a poner? Si se ha copiado el otro problema, o sea, estoy copiando un problema mal. Siquiera se lo doy para que lo resuelva, siquiera eso. Pero ni siquiera ha podido resolver eso, se ha copiado el otro problema. Tengo que ponerle 0, ni siquiera le puedo poner un punto. Un punto sería si es que él ha tratado de resolver algo por su cuenta. Pero este señor se ha copiado descaradamente todo y mal, le tengo que poner 0, no le puedo poner ni un punto. ¿Correcto? Entonces por eso es lo que yo no les tomo difícil, simplemente varío algo y nada más. O sea, aquel que ha estudiado, rápidamente lo va a hacer, ¿no?
No hay acá atenuante de decir, no, es que no tenía mi libro, no tenía mi cuaderno, mis apuntes. Tienen todo acá. Tienen todo. Entonces ya no hay, simplemente por eso hay que estudiarlo, sí. ¿Por qué? Porque en el momento, ya en la prueba no te vas a poner recién a estudiar. Pues, ¿no? Si ya te vas a poner recién a estudiar, ya, pues, no, me vas a decir, no me alcanzó el tiempo. Claro, no te va a alcanzar tiempo, pues, porque recién estás estudiando. ¿Correcto? Entonces, vamos al problema. Tanto hablar ya me está dando calambre en la lengua. Bueno, sigamos. ¿Están ahí o ya se fueron? Celeste, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, con esto acabamos, ¿ya? Con esto acabamos. Entonces, ya, acá tengo. La ganancia corriente será IR7. Esta es la corriente IR7, IR7, que le estoy poniendo IL, entre la corriente I sub I. Ahí está. Pero hay que darnos cuenta que IC, esta corriente IC, es igual a HF por IB, ¿correcto? IC igual a HF por IB. Entonces, el B sub 0, ¿a qué va a ser igual? Será IL por R7. Pero IL, ¿a qué es igual? ¿No? B sub 0. IL por R7, pero B sub 0 también es menos IL por R6 más menos IC menos IL, ¿correcto? Por R4. Ahí está, lo que habíamos visto primero. Ahí está. Entonces, igualo. B sub 0 igualo. ¿Y qué voy a tener? IL por R7 será igual a menos IL por R6 o R6 por IL menos R4 por IL menos R4 por IC. Ahí está. Entonces acá voy a tener IL por R7 más R6 por IL y más R4 por IL igual a menos R4 por IC. Correcto, mire, IL. De acá menos R4 por IC. Entonces ahora juntamos todo esto y ¿qué voy a tener? IL, R7 más R6 más R4 igual a menos R4 por IC. Pero IC, ¿a qué es igual hemos dicho? A HF por IB. Entonces reemplazo HF por IB. Entonces de acá, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque IC es igual a HF por IB. Pues por eso lo estoy reemplazando acá. Entonces acá tengo IL, R7 más R6 más R4 igual a menos R4 por HF por IB. Y de acá despejo IL. Al despejar IL, ¿qué voy a tener? Menos R4 por HF por IB entre R7 más R6 más R4. Pero del circuito por divisor de corriente, ¿qué vamos a tener? Esto ya lo hicimos la vez pasada. IB será igual a I sub I por RB entre RBB más HI. Eso lo tenemos acá, ¿no? ¿A qué será igual? IB. IB será I sub I por RBB entre RBB más HI. Eso es lo que estamos teniendo acá. Entonces de acá despejo I sub I. ¿Y qué voy a tener? I sub I por RBB más HI entre RBB. Entonces, como la ganancia corriente es IL entre I sub I, ahí está, IL entre I sub I, ¿no? IL entre I sub I, ahí tengo. Entonces coloco reemplazando, ¿qué vamos a tener? Será menos, ¿no? R4 por HF entre IB entre R7 más R6 más R4 dividido entre I sub I por RBB más HI entre RBB. Entonces yo estoy ordenando, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? RBB por R4 por HF por IB, que va arriba, por IB, ¿no? Pero este IB, con este IB se eliminan, por eso ya no lo estoy colocando acá. Y abajo quedará R7 por, más R6 más R4 por RBB más HI. IB ya se eliminó con esto de acá. Entonces me queda esto de acá.
Entonces ahora reemplazo los valores. RBB vale R, pero menos, el menos ya lo estoy colocando acá. R4 es igual a 4R, HF es igual a 10, R7 es 4R, R6 es 2R, R4 es 4R, RBB es R, más HI es 0.0562R, y lógicamente acá tendré 40R cuadrado, o sea, 40R por R. Acá tendré 4 más 2, 6 más 4, 10R, más 1.056R. Entonces acá R con R se van, ¿correcto? ¿Y qué me queda? Menos 40 entre 10.562. Al dividir, ¿qué me queda? Que la ganancia de corriente será menos 3.787, el valor de la ganancia de corriente. ¿Se dan cuenta? Eso es todo. Entonces, hemos desarrollado, ¿no?, el problema. ¿Correcto? Entonces, aquí hemos obtenido la ganancia corriente, hemos obtenido aquí la impedancia de salida y la impedancia de entrada, y también hemos obtenido aquí la ganancia de voltaje. ¿De qué? De este problema de acá, ¿no? De este problema de acá. ¿Dónde está ese problema? Ya se me perdió el problema, creo. Ahí está. De este problema, ¿no? Ese era el problema. ¿Correcto? Ese era el problema. Entonces, de esa manera, tendremos un tipo de problema donde me están pidiendo la ganancia de corriente, la ganancia de voltaje y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Correcto? A veces se da el caso, cuando a veces se requiere, a veces se le da la impedancia de entrada, se le da la impedancia de salida, se le da la ganancia de corriente, se le da la ganancia de voltaje, y les pido calcular alguna resistencia de por acá, pues, ¿no?, de cualquiera de ellos. Y entonces ahí tienen que hacer lo mismo, pero ecuaciones, jugar con las ecuaciones, nada más. Hacer lo mismo, pero jugar con las ecuaciones. Para eso, como he practicado bastante, entonces ya rápidamente me voy a dar cuenta quién con quién se está enlazando para despejar y hallar mi solución. Claro, si no he practicado nada, será chino, pues, chino, japonés, ruso, alemán y todo mezclado junto. Ya me dirán, no, muy difícil, no me alcanzó el tiempo, no, este es para otro ciclo, no, para verano, no sé, ya eso verán ustedes. Correcto. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes? ¿Algo? ¿O todo está claro? Toda la clase le voy a enviar la mañana. Por eso, más bien, ahora que ustedes solo lo han visto, ya váyanse imaginando y practicando, y cosa que mañana, con los otros problemas más, ya lo van a tener mejor. Cosa que la otra semana ya podemos dar la prueba. Hoy día es 10, ¿no? Mañana es 11. Sería 18, ¿no? 18. Y ustedes ya el 25 tienen exámenes parciales, ¿no? ¿O me equivoco? Los finales, profe, la última semana. Por eso el 24, 25, 26, 27, 28. 24, 25 ya es finales, ¿no? Entonces nosotros lo tomaremos la semana anterior, pues, cosa que ya cuando ustedes van a empezar a dar los finales, yo ahí les doy sus notas, y para que sepan antes de que lo pasen al acta, pues, cosa que ustedes miran cómo han aprobado. Ya si hay mucha nota me reclaman, pues, profesor, mucha nota me ha puesto, ya, entonces ya veremos cómo se arregla. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro o no? Yo creo que definitivamente el próximo martes
Creo que es el examen. Perdón, la prueba, la segunda prueba. ¿Ok? Ya saben, peso 2, la primera prueba, peso 2, la segunda prueba y peso 3, la monografía y su exposición. Esa nota. ¿Correcto? Ya lo saben ustedes. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a plantear el otro problema que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Acá debe estar. A ver, a ver. Aquí está el otro problema. Observen. Entonces, miren, acá les están diciendo que Z sub 0 es desde acá. Entonces, por eso a veces, no necesariamente acá está mal, pero así se lo ponen a veces en los libros, pues, ¿no? Le dicen Z sub 0 desde acá. ¿Eso qué significa? Que tú te vas a considerar RL en la impedancia de salida. Que no es lógico, pero así te lo están pidiendo. Entonces tú haz lo que te piden, pues. ¿Correcto? Porque la impedancia de salida saldría de acá para allá. Pero si te dicen, no, de acá es la impedancia de salida, ya pues, porque te lo están diciendo. Aquí la impedancia de entrada, ahí está, hacia acá. Ahí te lo están diciendo. ¿Correcto? Entonces eso hay que tener en consideración. Si hay alguna duda, antes de se pregunta. No se olviden de preguntar en las preguntas para que quede claro. Si tú dices, no, yo pensé, yo creía, yo asumí, ya es tu, ya es tu problema, pues. Por eso, primero se lee, ¿no? Se lee la pregunta y si tengo alguna duda, pregunto. No asumas nada, pregunta para que te quede claro. Si tienes alguna mínima duda de eso no es, pregunta. Antes de, no estás preguntando la solución, estás preguntando el problema para que te quede claro lo que te están pidiendo. ¿Correcto? Entonces no vayas a decir, no es que yo creía, no es que yo pensaba, no, pues eso ya no es. Entonces, el problema dice, en el circuito mostrado en la figura, calcular IC y voltaje colector emisor. Eso ya es, pues, ya eso ya ni hablar, ya eso ya ustedes lo saben. B, hallar la ganancia de voltaje. Doctor, un ratito más tarde le voy a mover porque estoy en clases, ¿ya? Un favor, ¿ya? Un minuto te espero, un ratito, un minuto, por favor.
Ya, entonces sí vamos a ver un ratito, a ver esto. Entonces dice, allá la ganancia de corriente y allá la impedancia de salida, Z sub 0 y Z sub I. No dice impedancia de salida, ni dice impedancia de entrada. Les está diciendo hallar Z sub 0, que les está diciendo cuál es, y Z sub I, que le está diciendo cuál es. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, claro, en este problema, si yo le pusiera, ya no le voy a poner hallar IC y voltaje colector emisor, esto simplemente lo borro. Ya le pongo acá ABC nada más. Correcto. Ahora, para calcular la ganancia, tienen que hallar IC sin querer queriendo. Correcto. ¿Ok? Ya. Entonces, este es el problema. Pero ahora miren, ¿cuál es la diferencia? Que ahora el emisor no se va a ir a tierra. ¿Se dan cuenta? El emisor no se va a tierra. ¿Correcto? No se va a tierra. Miren, solamente una parte se va a tierra, pero la otra parte no. Ahora, la otra cosa, acá no me han dado ni R1 ni R2, nada. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que hallar con R1, con R2, con R2, con R1, con RC, con todos los R's. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, se lo dejo para mañana esto, a ver quién lo avanza. ¿Ya? Ahí no vamos a quedar. Me he cansado mucho, he hablado. La garganta está por los suelos. Y a uno no puede ni tomar nada para la garganta. ¿No? Antes uno tomaba turroncito o algo para que alivie la garganta. Ahora ya no se puede nada. Pero bueno, pues así será. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ustedes, por favor? ¿Ya copiaron este problema? ¿Sí? Ana Paula, ¿lo copiaron? Ya, ok. Entonces, ya mañana nos estamos viendo a la misma hora, ¿ya? Y ahí resolvemos más problemas, ¿ya? Este de acá y el otro más que es con otro caso, ¿ya? ¿Ok? Ahí nos quedamos. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, entonces cuídense. Nos vemos Andrea, nos vemos Ana Paula, nos vemos Dick, nos vemos Jean-Pierre, Álvaro, José, Brad, Leonardo, Kevin, Juan, Miguel y yo. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. ya, chao. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, cuídense.